Bienvenidos a este tema del día de hoy, que es el despertar de la conciencia. Este es un tema muy importante porque estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo y quiero comenzar justamente compartiendo con ustedes eh, el sentir que muchos, el estado de agobio, de ansiedad, de preocupación, de pérdida, de dolor, de frustración. Muchos en Venezuela y en el mundo están viviendo ciertas situaciones bastante difíciles que nos llevan entonces a este estado de desasosiego en el que muchos nos encontramos. Ok, así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Esto que ven allí es nuestro, nuestro vitral principal de la Hacienda de la Concepción, donde están los símbolos de todas nuestras principales filosofías y creencias universales. Nuestro vitral de la Concepción, el sistema de sanación holístico Hoffman, que nos garantiza hoy en día que el que quiere, pues para él sanar es posible. La academia es nuestro instituto a través del cual formamos profesionales y ayudamos a que cada uno de nosotros se convierta en gerente de vida y salud. La clínica, la red de sanadores en todo el mundo, ahí nos asociamos todos los profesionales que trabajamos en la Hacienda de la Concepción y que hemos sido sanados y nos hemos ido a otros lugares del mundo. Desde hace 37 años desarrollamos este espacio que hoy en día tiene alrededor de 5, 6 hectáreas dedicadas al proyecto de sanación. Aquí a mano izquierda ven un libro que se llama El problema no es el problema, en el cual es mi último libro escrito con la intención de darle a conocer a quienes no me conocen que sanar es posible. Explico el tema del problema no es el problema y es uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar en esta conferencia del día de hoy. Todos los demás libros forman parte del material de estudio de mis pacientes que hacen el diplomado de vida plena salud total para convertirse en gerentes de su propia vida y salud, y los que se capacitan para ser también coach, terapeutas, médicos holísticos. Y ese libro forma parte de una trilogía. El primer libro se llamaba El despertar, o se llama El despertar de conciencia, y se llama El camino del arco iris. Allí hay 365 mensajes, uno para cada día, que justamente elevan nuestro nivel de conciencia. Luego viene el libro donde me desarrollamos lo que es la historia de nuestro proceso desde mi sanación personal, cuando era un joven adolescente, hasta todo lo que ha sido mi proceso de aprendizaje, el desarrollo de las metodologías y lo que implica las fases del despertar de conciencia que nos llevan a entender que somos seres espirituales en una vivencia corporal y que necesitamos encontrar ese propósito de vida para poder elevarnos a nuestra verdadera realidad y lograr vivir en armonía cuerpo, mente y espíritu. Una vez que eso se entiende, el libro de Ascensión Training viene a ser entonces el manual de bolsillo que te puedes meter en tu pantalón, que me fue indicado el escribirlo para darnos las pautas necesarias para lograr esa sanación, ese proceso de elevación y de ascensión junto con el planeta. Razón por la cual inicié una gira nacional desde hace varios meses con el nombre de la Gira del Despertar, Despertar, Alquimia y Sanación. Hemos pasado por una serie de ciudades y nuestra próxima es Caracas. Desde mayo para acá, en junio, en julio, todo lo que nos ha ocurrido en el país nos ha llevado a tener que darnos una pausa mientras, bueno, nos recuperamos, porque estamos como eso que vemos allí. Algunos de nosotros estamos todavía en escombros, algunos de nosotros estamos todavía sumamente afectados física, emocionalmente. Han habido pérdidas, han habido situaciones fuertes y dolorosas que a todos nos han afectado. Pero es importante que sepan que esto que nos ha ocurrido a nosotros no solamente está ocurriéndonos a nosotros, está ocurriendo en el mundo entero.
Hay un nivel de alerta global extremo como nunca. Hay una población en riesgo que es más de la tercera parte de la población del planeta, está en peligro. Personas desplazadas, 65.7 millones. Estimación de daños, más de 3.7 billones. Impacto climático en aumento. El deshielo ártico y una ola de calor tremenda que viene por el Océano Pacífico asociado al Niño. Este año va a ser estragos en América y en el mundo. Erupciones volcánicas, terremotos, tormentas tropicales, incendios forestales, inundaciones, temperaturas extremas. O sea, estamos viviendo una condición caótica, que uno diría, wow, estamos viviendo tiempos apocalípticos, porque esto está ocurriendo en todas partes. Ahora es importante que sepamos que esto no es un castigo, no, es más bien una oportunidad, es una crisis, sí, pero en chino la palabra crisis significa peligro de seguir como estamos, o sea, seguir como vamos en un planeta en crisis, en un planeta con un recalentamiento global y con una cantidad de vicios que ya vamos a ver, y que en la otra versión de la palabra es oportunidad, oportunidad de descubrir cuáles son mis errores y cambiar de dirección, porque nos toca en estos momentos elegir el... Agarra mi teléfono. Muy bien. Entonces, esta imagen que vemos aquí es justamente, si quieres llévate este teléfono. La imagen que vemos aquí es de un artista llamado Olivares que publicó esto hace unos días. A mano derecha vemos todas las personas que están rescatistas y a mano izquierda vemos el proceso de la atención y de esas personas que están viviendo el drama. Ahora vemos unos seres con luz, vemos a mano derecha, por aquí vemos a Jesús, a la izquierda y arriba vemos al doctor José María Vargas. Luego vemos nada más y nada menos que nuestro perrito Tsunami, la inspiración de tantos. Y otros personajes que están allí como seres, algunos de ellos etéreos. Quiero que sepan una cosa. Todos hemos sufrido por los que se fueron, pero si vamos a sufrir por alguien es por los que nos quedamos. Porque los que se fueron, el mensaje de los maestros es que ninguno de ellos sufrió absolutamente nada, porque sus almas salieron del cuerpo antes del terremoto. Segundos antes de que ocurriera la tragedia, ya su alma salió del cuerpo, porque a los que les correspondía irse, los están esperando en los lugares donde les corresponde. Unos se fueron a sus lugares de origen, otros están preparándose para reencarnar en cuerpos de quinta dimensión y otros van a tercera dimensión porque nuestro planeta está en un proceso de ascensión y estamos todos en un proceso de despertar. Entonces estas cosas que han ocurrido nos muestran que el problema no es el problema, lo que nosotros vemos como un problema en realidad fue una oportunidad de liberar ciertas energías. Es como cuando hay un cáncer que hay que operar o tenemos un tumor y hay que operar. Sí, la operación es inevitable, es dolorosa, sí, es traumática, sí, pero estoy liberando algo que tengo que quitar de allí porque nos está haciendo daño. Bueno, no es que las personas que se murieron nos están haciendo daño, sino que todo eso son procesos energéticos en los que hay liberaciones. Quiero que sepan que hay algo que desde hace ya unos días uno viene hablando y algunos de ustedes quizás no lo han escuchado nunca. La resonancia Schumann, el indicador que representa el pulso electromagnético de la Tierra, al igual que nosotros tenemos un corazón con aura electromagnética. Bueno, ese campo electromagnético proviene de diversos lugares del universo y se ha mantenido en 7.83 durante siglos. Las ondas cerebrales de todos los seres vivientes están resonando con el ritmo de la Tierra. Nuestra frecuencia es la misma. Bueno, resulta que desde el 2016 ha empezado a elevarse. Y aquí vemos a mano izquierda un cuadro donde hay valores que van del 1, 2, 3, 4 hasta el 8, o sea, 7.8, ese era el ritmo normal. Bueno, aquí vemos otro donde subió a 13. Empezó a subir
a 13, a 12, a 15, a 20. Bueno, resulta que hoy en día, hace pocos días andaba en 75. Para el 27 de julio andaba entre 85 y 90. La resonancia Schumann está haciendo vibrar algunas notas en nosotros por el efecto de simpatía. Nos está haciendo vibrar a otro nivel, porque la Tierra se está elevando de tercera a quinta dimensión. Hasta el año 2012 estuvimos atrapados en unos bucles de oscuridad que corresponden a la era de Piscis. ¿Por qué el 2012? Porque ahí se cerró el ciclo de 26.000 años de las pleiadianos que manejaban los mayas, y es un cambio de era. Una serie de factores que estaban controlando nuestro planeta desde la oscuridad tuvieron control de nuestro planeta hasta ese momento. De ahí en adelante nos corresponde evolucionar a otro nivel de energía. Gaia está elevando su vibración, y elevar pues es ascender. Ascender de tercera a quinta dimensión. Lo que nosotros hemos llamado apocalipsis, y lo veíamos como el final de todo. No, la palabra apocalipsis lo que significa es quitar el velo. O sea, el punto de inflexión actual marca el colapso del sistema viejo para dar paso a una nueva conciencia. Develar, revelar. Entonces, vamos a revelar una serie de información y de elementos que han sido ocultados, escondidos, tergiversados, nos han manipulado durante siglos, y hoy en estos momentos estamos a punto de superar una gran posibilidad. Se cree que el fin del mundo, el apocalipsis, es el Armagedón. No, Armagedón es el fin del mundo. Estuvimos cerca de allí. Miren este gráfico que llamamos el reloj. Este reloj de la Tierra muestra los minutos que estamos para llegar a la medianoche. Pues bueno, resulta que las posibilidades de la destrucción total fueron cada vez menores. En 1991, al final de la Guerra Fría, compromiso para desmantelar el arsenal nuclear, fue cuando estuvimos a punto de la destrucción total. De ahí para abajo hemos ido reduciendo. Sin embargo, llegamos a momentos en que la guerra nuevamente nos ha afectado terriblemente, y estamos otra vez a punto, solo que ahora nos salimos por completo, porque estamos viviendo es el apocalipsis, es el cierre de una era, la era que estaba caracterizada por una cantidad de trastornos, de enfermedades, de degeneración, de competencia, de enemistad, de guerras, de quítate tú para ponerme yo, de manipulación, de aprovechamiento, de depredación. O sea, venimos de una industria del control donde nos han esclavizado durante siglos un grupito de personas. Ha habido siempre un grupito de personas que ha controlado el mundo teniendo todo el poder, y ha habido siempre un grupo de seres que se han dedicado a trabajar para ellos, para mantenerlos aquí, mientras el resto de la humanidad han sido controlados como esclavos. Al principio fuimos esclavos, nos gobernaban por el terror, nos dominaban. Luego conquistamos la libertad, desde la época pues, de la Revolución Francesa, las libertades de muchos países nos fueron llevando a la libertad, la equidad, la unidad. Bueno, muchas cosas se superaron, se empezó a superar la esclavitud, y entonces, en vez de ser esclavos, nos dieron trabajo. Nos daban trabajo, pero no teníamos dónde dormir ni teníamos que comer. Por lo tanto, tuvimos que aceptar el trabajo que nos dieron, porque con ese dinero le pagábamos a ellos justamente por tener un lugar donde dormir, porque tampoco teníamos donde construir nada, ni teníamos donde, ni que comer. Entonces, seguimos en el mismo esquema, solo que ahora nos sentimos que somos libres. Entonces, seguimos trabajando para ellos, para pagarles la vivienda y la comida. Bueno, ese ambiente ha tenido una gran cantidad de cambios que han puesto y han comprometido la vida en el planeta.
Imagínense ustedes que hace 100 años no sabíamos lo que era contaminación. Jamás nos hubiéramos imaginado hace 100 años que un río se podría secar. Tanto así que empezaron a ocurrir situaciones que nos llevaron a inventar una palabra que no existía. La palabra ecología se inventó en 1950, porque empezamos a ver que estaban ocurriendo cosas que estaban contaminando el planeta, situaciones novedosas. Empezaron a morir árboles porque el desarrollo sin control del mundo nos llevó a un materialismo, bueno, y a llevar a nuestro planeta a una crisis donde la explotación, la depredación, el consumismo, una cultura deshumanizante, imperialista, tecnocrática, cientificista, nos ha llevado a una condición en que a nivel personal hemos desarrollado unas enfermedades que no existían. Hace 100 años, uno de cada 50 personas se murió de cáncer. Ahora es una de cada 4. Hace 100 años, una de cada 20 personas se moría de cardiovasculares. Hoy es una de cada 3. O sea que de cada 4 personas, 2 se van a morir de eso. ¿Cómo nos salimos de allí? Si estamos viviendo en una cultura sedentaria como la alimentación, con intoxicación, sobrecargas laborales, totalmente desconectados, viviendo con un abuso de tecnología, que a nivel planetario ese modelo de desarrollo nos ha llevado a la crisis ecológica, al recalentamiento global, a una sobrepoblación con crisis de recursos, donde hay una cantidad de elementos que mantienen a nuestro planeta en una cama de hospital en cuidado intensivo. Estamos al punto de la destrucción. El recalentamiento global ha cambiado los hábitats de muchos animales, de muchos seres. Desaparecen de 40 a 400 plantas y seres vivientes diariamente. Ese peligro no ha desaparecido, estamos allí. ¿Y qué es lo que ha controlado todo? Bueno, la búsqueda del poder, el dinero, la fama, la belleza, el sexo, los antivalores. Esa élite, que la vamos a llamar oscura, controla el mundo a través del miedo, el control de la información, recursos, industria, comida, enfermedad, drogas, religiones, política, comercio. ¿Cómo? Manipulándonos, engañándonos con crímenes, abusos, depredación, alimentación enfermante, estatus de la enfermedad, o sea, la enfermedad se mantiene, la gente no se cura, tienen que tomar medicamentos, o sea, somos esclavos de las pastillas para el resto de tu vida, para la atención, para el hipotiroidismo, para los dolores, para la artritis. Nadie se cura, se controlan. Una crisis ecológica, guerras, epidemias, catástrofes climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la agenda del control nos ha manipulado. Y se sabe que quien controla la comida controla al pueblo. Quien controla la enfermedad, controla al pueblo. Quien controla la energía, controla al pueblo. Quien controla la información, controla al pueblo. Quien controla el poder, controla al pueblo. Quien puede controlar las emociones del pueblo y generar en nosotros miedo o inseguridad o angustia o incertidumbre o euforia o ambición, controla al pueblo. Entonces, te hago una pregunta, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué sientes tú que te falta? ¿Te falta algo? Porque sin duda que deben haber incertidumbres, dudas, inseguridades, confianza. ¿No crees que te han engañado? Que nos han acondicionado y programado para ser dependientes, consumistas y conformarnos y aprender a vivir aquí. Y bueno, esto es lo que hay, para no pensar en lo que nos conviene ni rebelarnos. Y cuando nos vendieron una revolución, también nos volvieron a engañar, nos cambiaron a los personajes, pero siguió el mismo control, la misma manipulación y peor aún. ¿No te sientes manipulado, utilizado y que te mantienen entretenido con distracciones y consumismo placenteros para que no veas la realidad? ¿Será que estamos dormidos o será más bien que nos han engañado? O las dos. ¿Recuerdan de la película de Matrix? Nos han mantenido dormidos, viviendo el sueño de la ilusión. Ya la física cuántica habla de que es una simulación. Los antiguos decían que Maya era una ilusión. Yo lo llamo el enfermadero, pero vivimos en la Matrix.
totalmente dormidos. Y los que controlan el mundo no quieren que despertemos. Sus títeres vendidos no quieren que nosotros despertemos a la gran parte de la humanidad que está dormida. Así que el 1% le paga el 4% para que el 5% no despierte al 90%. Pero resulta que estamos despertando y ya no deben ser 5, ya debemos ser 6 o 7, porque desde que yo escribí esto hace un año, yo creo que la estadística ha cambiado. Ha despertado una cantidad de personas y los que no han despertado están despertando ahorita. Después de las catástrofes que están ocurriendo, muchas cosas están cambiando en nosotros, nuestros puntos de vista, nuestro sentir. El despertar de la conciencia está ocurriendo en tiempo real. Es un evento que se está desarrollando y la palabra disclosure significa simplemente revelación en inglés. Estamos desmontando el velo del control global. Y este año, el 2026, es cuando más cosas hemos visto disparatadas y locas, que no nos las podemos creer. No podemos creer. Son tiempos apocalípticos, realmente. Es la caída de la Matrix. Disclosure se refiere a la revelación de información o divulgación que ha estado oculta o clasificada en torno a la élite, que ha controlado la política, la economía y la religión. El 2026 es el año de la revelación y nos obliga a prestar mucha atención a todo lo que está sucediendo en relación a lo que pudiésemos denominar el colapso del consenso. O sea, colapso lo que hoy consideramos que es lo que es la verdad, porque esa verdad resulta que es una ilusión. Está colapsando esa verdad que nos vendieron. La realidad que nos vendieron como sólida se está requebrajando, lo cual nos obliga a buscar la soberanía sobre la propia salud, energía y espiritualidad. O sea que cada quien tiene que hacerse responsable de su propia salud, de su propia alimentación, de su propia energía, de qué como, qué pienso, qué siento. El poder está en mí. Y estamos observando señales inequívocas de una reacción en cadena, donde la realidad supera la narrativa oficial. Se está demoliendo los poderes y el control, porque estamos perdiendo credibilidad, ya no creemos en nadie. La política está fragmentada, se pretende un nuevo orden mundial para controlarnos más. La economía está entrando en un final donde la moneda ya no vale nada, donde se plantea la posibilidad de un sistema financiero cuántico y la realidad de la religión es que la espiritualidad no es nada más que la religión. Hay una espiritualidad más allá de la religión, porque ya la gran mayoría de la gente está dejando de creer en las religiones o las religiones nos han llevado a guerras fratricidas desde el fanatismo religioso. No podemos seguir allí. El tiempo se está acabando. Este es un tema profundo y complejo que toca fibras sensibles sobre la confianza en las instituciones y la búsqueda de una verdad oculta. Por eso, ante la velocidad de los cambios globales, surge la necesidad de conectar los puntos para entender el panorama actual. Conclusión, lo que creemos que es el problema no es el problema, es la gran oportunidad de esperar lo que tantos años se nos ha prometido, el reino de Dios en la tierra, el reino del amor, donde las personas conscientes podamos vivir con respeto, con unidad, con apoyo. Lo que hemos visto que ha ocurrido en La Guaira nos ha unido más que nunca, nos ha permitido ver quiénes son los egoístas que solo piensan en ellos y quiénes somos los que verdaderamente nos ocupamos y tenemos un corazón, que sentimos amor y nos sentimos en la obligación y en la necesidad de hacer algo al respecto, cuando hemos visto cómo nuestro gobierno más bien se ha lavado las manos. Las grietas que está ocurriendo en este consenso recientemente lo pudiéramos resumir en 4 elementos muy importantes. El primero es todo esto que está ocurriendo desde hace ya como 6 o 7 meses sobre los fenómenos anómalos no identificados, aquello que antes llamábamos ovnis, las audiencias del Pentágono, ya hablaremos de ello. El segundo, el caso de los archivos Epstein, que también salieron a la luz después de que los habían escondido y atapuzado allí, tapado, se desclasificó esa información. La censura y el control de la narrativa que sigue ocurriendo a través de las redes y
ahí repetí la palabra censura y control de la narrativa. No, la manipulación que hay en cuanto a la desaparición de personas que tienen conocimientos y de información que no la están velando y controlando. Empecemos por el fenómeno anómalo, no identificado. Bueno, se desclasificó. El punto con mayor respaldo institucional reciente es eso. Lo que antes era una conspiración, porque a nosotros nos llamaban conspiranoicos, los que hemos creído en que no somos los únicos en este planeta, ni en el universo, que existen seres extraterrestres, que hay cantidad de huellas en el planeta de cosas que no hemos podido hacer los humanos con nuestros conocimientos. Bueno, ahora es una audiencia en el Congreso, desde el 2021 el Pentágono ha admitido la existencia, y el jueves 7 de mayo el presidente liberó 162 archivos y apenas 15 días después liberó 64 más. Se está liberando una cantidad de información por orden presidencial en Estados Unidos que nos lleva a entender y a creer y a darnos cuenta que durante años nos han mantenido en silencio, desmintiéndonos, cuando ellos sí lo sabían, después de hace ya casi 70, 80 años que lo saben. Hay testimonios que fueron totalmente cegados. Este joven David Cross, ex oficial de inteligencia, declaró bajo juramento que el gobierno poseía restos biológicos no humanos y programas de ingeniería inversa. El señor que está a la derecha. Por otro lado, tenemos al físico Bob Lazar, quien aseguró haber sido reclutado para trabajar en una instalación secreta cerca del área 51, esa que han negado que existía, donde según su testimonio analizó tecnología que no parecía creada por humanos. Y finalmente, el 16 de febrero del 2026, el presidente de Estados Unidos volvió a hablar de extraterrestres, cosas que ya el presidente Obama venía mencionando. Y el Área 51, que se decía que no existía, sorprendió al mundo. El disclosure es sobre la caída de todas las mentiras que han sostenido nuestra realidad. Es el fin de la ignorancia. Tenemos que abrir los ojos. Nada de esto es nuevo. O sea, esos conocimientos, esa tecnología ha existido y la han manipulado y la poseen. ¿Quién es este señor Epstein? Con documentos liberados ya hace 10 meses. Este caso representa para muchos la prueba de la existencia de una red de control que llega a los niveles más altos del poder. El control de la narrativa por estos individuos que controlan la información evidencia que las élites aseguran la lealtad dentro de un sistema piramidal con chantaje y prácticas inmorales. Este personaje, Epstein, y su red de ricos, famosos y poderosos, han manipulado en su isla que tenía por allá a una cantidad de niños y mujeres que eran niños en aquel entonces. A mano izquierda vemos un libro llamado Wealth, Women and Girls. Riqueza, mujeres y niñas. Narrado por Así Carrier. Niñas que en aquel entonces son estas mujeres que aquí se muestran cuando eran niñas, que fueron llevadas a estos sitios y sometidas a experiencias que les, entre otras cosas, se habla de la presencia de una sustancia que en el libro o en la película Sound of Freedom, Mel Gibson, Jim Caviezel exponen la trata de blancos, la trata de niños y la producción de un producto que llaman el adrenocromo, que rejuvenece a las personas. Y vemos aquí a unas artistas en fotos viejas y cómo hoy en día están jovencitas y mucho más lindas incluso que antes. Jim Carrey apareció y desapareció, y ahora tenemos un nuevo Jim Carrey que no parece ser el mismo, porque algún iridólogo te puede decir que esos dos ojos no son de la misma persona. Bueno, lo cierto es que este personaje ha controlado a una cantidad de personas en el mundo. La reciente desclasificación de estos documentos ha revelado los nombres de una cantidad de políticos. Así que el disclosure radica en la caída de las máscaras de respetabilidad de figuras que considerábamos serias, honestas. Entonces no tenemos en quién creer. Y la tercera es el control de la información y la censura digital. El concepto del despertar se basa también en que la verdad sale a la luz, mientras hay una cantidad de esfuerzos por contenerla.
¿A través de qué? De censura. Por ejemplo, si ellos controlan todavía todos los poderes, prácticamente todos los poderes son controlados todavía por estos grupos. Entonces, la revelación de cómo redes sociales y gobiernos coordinan para suprimir información, incluso la que resulta ser cierta, es un pilar del disclosure. La IA y la manipulación se discute como algoritmos que mantienen a la población en burbujas de realidad, porque te interesa un tema y te sale ese tema y eso es la información que te va a mandar. Y de otra cantidad de cosas no se te menciona nada, así que uno en realidad no sabe lo que está pasando en otras partes, para evitar la cohesión social y el pensamiento crítico. Y de paso, hay un término llamado ruido cognitivo que es usado para la saturación de información. O sea, nos meten información contradictoria, creando distracciones, confusión, desinformación para generar parálisis y miedo. Entonces uno no sabe a quién creerle. La ciencia te dice que estas son los medicamentos y son las soluciones para tal o cual cosa. Ahí vemos la cantidad de dinero que hacen las distintas empresas a través de vendernos productos que se supone que no son para curarnos, pero no nos curan, nos mantienen enfermos, aliviados. La medicina moderna no nació solo de la ciencia, sino de una estrategia financiera para monopolizar el bienestar humano. Surgió en 1910, cuando Rockefeller y los Rothschild, dueños del petróleo y de las telecomunicaciones, crearon universidades y crearon medicinas a través de el petróleo. Una medicina que fue cómo convertir el petróleo, que sería sustancia, pues, hidrocarburos, cómo convertir eso en sustancias en laboratorio y crear estas medicinas. Cerraron todo el conocimiento que había mantenido a la humanidad durante los 5.000 años que conocemos de historia de la humanidad, por ahora. Y toda esa información pasó a ser brujería, información desacreditada porque que no es científica. Dieron dinero para que las universidades y todo el que estaba en este trabajo y en esta investigación echara para adelante y los otros se quebraran. Así surgió. Entonces, hoy en día no tenemos a quién creerle porque esa desinformación nos dice que el ganador del premio Nobel, Tatsuko Ojo, dijo que el COVID-19 fue fabricado en China. Ah, pero luego vienen y dicen que eso es falso. Entonces tú no sabes si esto es verdad, a cuál de los dos mensajes le crees. La vacunación contra el COVID-19 se prohibió en el estado de Idaho, y luego te sale otro diciendo que eso no es verdad. La vacuna contra el COVID-19 ya no es obligatoria para inmigrantes, y luego te sale otro saliendo que que eso es falso, que eso no es verdad. O sea, en el contexto del disclosure se argumenta que si no se puede ocultar más la verdad, la élite está inundando el mundo con tantas versiones falsas que la verdad es indistinguible de la ficción. ¿A quién le creo? Y esto nos lleva al debate de salud pública y vacuna. Este es un punto de alta controversia donde choca la narrativa oficial contra la disidencia médica. Médicos como yo, que hace 7 años no me dejé vacunar porque yo sabía que eso no era, el problema no estaba allí. Yo me permití dejarme contaminar con una persona enferma. Me metí en un cuarto con mi novia en aquel entonces, que estaba enferma de esta enfermedad del COVID, para ver qué iba a hacer en una persona que se supone que está sano como yo, que me alimento bien, que estoy manejando el estrés, que no estoy intoxicado, etcétera, etcétera. Bueno, sepan que a mí me duró esos 5 días. 5 días en ayuno, yo me limpié en 5 días, una gripe fuerte, sí, bien fuerte, pero al quinto día ya yo salí de eso, sin tomar ningún medicamento. Mientras que mi pareja estuvo casi 2 meses recibiendo, porque ella tiene otra filosofía de vida, otro tipo de estilo de vida, y ella tuvo que recibir de todo tipo de medicamentos habido y por haber, y estuvo bien mal en realidad. Bueno, la pandemia fue algo que las farmacéuticas crearon de un día para otro. La rapidez con que las vacunas aparecieron, la obligación y las leyes que nos obligaban a ponernos la inyección y si no nos la ponían, nos afectaban de distintas maneras. Fueron parte de un plan de control poblacional y un beneficio económico extremo conocido en ciertos círculos como el gran reinicio. El gran reinicio de resetear a la humanidad. Ya se ha confirmado la patogenicidad y la manipulación para crear pánico y vendernos luego la solución. O sea,
que todo el mundo se vacune. Ahora sabemos que había una agenda oculta, porque dentro de esa vacuna había una cantidad de sustancias que han creado problemas. Ahora se sabe que hay una epidemia de autismo posterior a las vacunas, de miocarditis juvenil, de muertes, de infartos y accidentes cerebrovasculares y cantidad de patologías que las llamamos post-COVID, post-vacuna o post-enfermedad. Lo que entendemos como una admisión tardía de riesgo previamente silenciado. A ver, ¿alguien me puede decir qué pasó? Porque Ya me el doc acabo de... volvió, no, no sabemos qué pasó, te fuiste Pero me fui hace cuánto. hace un ratito, 3 minutos. 3 minutos. Sí. Ajá. Me van a decir en qué lámina para echar para atrás, porque ya yo eché todo este cuento. Déjenme ver qué debo hacer aquí. Cuando estabas Déjenme... hablando del COVID, Efraín, estabas Ah, hablando del COVID, cuando estabas ok, hablando de la muy pandemia y bien. todo ese asunto. Ok, punto número 4. Voy a comenzar de nuevo allí, pero déjenme ver qué tengo que hacer porque esto me salió aquí. Ajá. Tengo que entrar en compartir. Vuelvo a entrar a ver, Taomi, por si acaso, después que pasó esto. No sé a cuál le doy a esta, sí, supuestamente esta. ¿Qué pasó? Bueno, que me salí, tengo un minuto hablando y me salí, tuvimos que volver a entrar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, No, pero espérate. ya va, déjame quitar esto de aquí, ya va. Vamos a volver a entrar a ver si estamos en la presentación que es. Ahí estoy. Ok, ¿me están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Perfecto, sí. Ok, yo iba por aquí. ¿Había hablado de esto? ¿Este punto ya lo había hablado? Sí. ¿Sí? No, no, ese no, ibas en la anterior, donde El está el anterior hombre era con el... la inyección, No, en donde ajá, está el hombre con la inyección, ahí no, ibas. pero esto ya lo vimos. Sí, señor, más adelante. Sí, Muy Más más, bien, todo adelante, esto lo la que vimos. va, sí, ahí. sí. Ahí, Después de eso. Más adelante. después de esta, Más adelante. Después de eso. aquí. Aquí. Ahí ibas, La donde está el hombre anterior, con la inyección. la anterior se escuchó completica hasta el final. Sí. Se asume. En esta donde está la inyección. Comenzamos aquí. Ok, muy bien. Creo que tienen que volver a activar la grabación. Esto lo hacía yo. Está activa la grabación, no se Está preocupe. activa. Muy bien. Continuamos. Ok, preparados, listos ya. Y por último, el debate de salud pública. El tema de la vacuna ha generado una gran controversia. Este es un punto verdaderamente donde choca la narrativa oficial, lo que nos han dicho que es esto y que todos lo hemos creído, con lo que la disidencia médica, personas como yo, que no nos dejamos poner la vacuna, que falsifiqué la nota para poder viajar en algún momento dado, esto entra en conflicto con el poder que tienes tú de poder decidir lo que tú quieres o no quieres en tu cuerpo. Nadie debe tener el derecho de obligarte y exigirte, como ocurrió en estos momentos. Entonces, esta pandemia tuvo unas características muy particulares. Apenas aparecen los síntomas, ya teníamos las vacunas. Nos obligan a ponernos, crean leyes de inmunidad legal y nos obligan para que todos tengamos un control que el 85% de la humanidad tuvo que vacunarse. El beneficio económico extremo, imagínate, lograron que 6.000 o 7.000 millones de habitantes compraran esta vacuna varias veces. Imagínense los reales que hay allí. Ya se ha confirmado la patogenicidad y la manipulación para crear pánico y luego vendernos la solución que ha sido peor que la enfermedad.
Pero además de eso había una agenda oculta. En el último año, diversas agencias de salud han actualizado sus datos sobre los ingredientes y efectos secundarios de la vacuna y han descubierto que muchos niños y personas enfermas de cantidad de patologías tenían en común que les habían puesto la vacuna. Resulta que hay un aumento elevadísimo, casi que de un 10% a un 100% de autismo en estos últimos 6 años, de miocarditis juvenil y otra cantidad de patologías y patologías post-COVID, post la enfermedad o post la vacuna. Lo que entendemos como una admisión tardía de riesgos previamente silenciados, el que ahora lo estén diciendo. Pero peor aún, ahora estamos hablando de que se ha descubierto que hay nanotecnología, chips que responden a la tecnología 6G, que ya está próxima a salir, tóxicos como metales pesados, residuos animales y otros. Aquí tenemos a la doctora Carney Madej, quien ha dicho que hay una tecnología autoensamblable, consciente, aparentemente, encontrada en la sangre de los vacunados, que tiene como objetivo convertirnos en seres transhumanos, o sea, cyborgs, que a través de chips en nuestro cuerpo vamos a tener control sobre funciones biológicas. Eso es parte de una idea que trae tal vez incluso Elon Musk, que está planteando el que nos implantemos chips que tienen posibilidades de desarrollar habilidades y cualidades particulares a través de la tecnología. Estados Unidos definitivamente considera que las vacunas basadas en nanotecnología incluyen una cantidad de sustancias, liposomas, emulsiones, sistemas de nanotecnología basados en polímeros, partículas similares a virus y los virosomas, y cancelaron el financiamiento de las vacunas. Donald Trump firma orden para cortar los fondos a las escuelas que obligan a vacunarse. Y de las 72 vacunas que se ponían en Estados Unidos hasta hace un mes, ahora solo son 11 vacunas como Europa. Habrá que ver. Lo importante es que dejaron de poner 61 vacunas que obligaban a poner a todos. Trump envía fuerte advertencia a las madres sobre las vacunas. No dejen que se las pongan a sus niños. Y ahora ya hay una nueva ley. Ahora, ocurre algo mucho más grave el 9 de junio. Hay un sistema llamado VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System, un sistema para reportar eventos adversos a las vacunas. Se creó ese sistema en aquella época. El senador Ron Johnson ha denunciado que ha habido un manejo de esa información por parte de la FDA, lo cual podría ser el mayor escándalo gubernamental de su vida. Según investigaciones en marzo del 2021, funcionarios de la FDA fueron advertidos de que su algoritmo estándar de análisis en el sistema VAERS estaba ocultando o enmascarando las señales importantes de efectos adversos graves y no hicieron nada. O sea, más de 600 páginas documentan hoy en día, las tiene este senador mostrando este escándalo que Biden quiso ocultar. Este encubrimiento ha afectado a cientos de miles de personas que reportaron eventos adversos, a decenas de miles que lamentablemente fallecieron, según los datos de VAERS. Así que el mundo entero merece saber la verdad completa sobre lo que el gobierno sabía y cuándo lo supo. Y ahora nos encontramos con este señor Anthony Fauci, quien ha sido el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas por 38 años, quien está renunciando actualmente puesto en el gobierno de Estados Unidos porque se ha metido en tremendo rollo, porque se ha descubierto que el tipo conocía todo. Y él fue el que nos dio las recomendaciones para enfrentar la pandemia. Él fue el que dijo que teníamos que poner un tapaboca que no servía para nada. Él fue el que nos obligó a poner las inyecciones. Lo hizo a los pocos minutos de arrancar la audiencia. ¿Qué hizo? Cuando hace unos días fue acusado de todo esto por este senador, quien en aquella época era un ser humano común y corriente, que era uno de los que señalaba la problemática. Bueno, durante estos 5 años se dedicó a hacer campaña y se convirtió en senador para hoy tener el poder de llevar esta información al Senado y que lo escucharan. Bueno, este señor invocó 111 veces la quinta enmienda, en la que uno dice que me protejo con esta enmienda para decir cualquier tipo de testimonio que pueda incriminarme. Se lavaba las manos. Este señor fue el que
en aquella época entró en controversia justamente contra Trump y contra quien en aquella época también era simplemente un, un ser humano común y corriente, claro, alguien muy conocido como lo era el, el Robert Kennedy, uno de los hijos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Bueno, quienes no se hayan vacunado, que me estén escuchando, les doy este certificado de premio por ser parte del 15% de los no vacunados, por sobrevivir a la mayor campaña de miedo psicológico de la historia de la humanidad. Liderada por Anthony Fauci, los gobiernos de medios, quienes manejan y manipulan los medios, y los oficiales de la salud. A los no vacunados nos llamaban conspiranoicos por atrevernos a negarnos a recibirla. Fuimos segregados y ridiculizados por años, excluidos de la sociedad, abandonados, llamados terroristas y peligrosos en los medios, censurados y cerrados en línea, privados de entrar en restaurantes, gimnasios, eventos del deporte y de viajar a otros países. En un punto, la gente perdió sus trabajos, sus negocios, sus vivencias, sus amigos, su familia, y ni siquiera podían ver a los enfermos, a los muertos enfermos, porque podían contaminarse y contaminar a otros. Y ahora sabemos que hay mucha información médica publicada sobre los efectos negativos y la elevación en los indicadores de cáncer, inmunosupresión, parálisis, trastornos autoinmunes, eventos cardiovasculares, disrupciones menstruales, autismo, muertes, etcétera, además del cierre de escuelas, empresas, negocios, pérdidas. O sea, no solo no era verdadero, sino que las farmacéuticas han reconocido ante el Congreso que sabían desde el principio y decidieron no contarlo. Y todavía Fauci dice que se acoge a la enmienda. No es una obscena insanidad. Miren lo que esto ha hecho. Tan solo en el 2022 se reportaron 1.598 casos de eventos cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares, con 1.100 fallecimientos en Estados Unidos, de los 1.598. Eso no eran las cifras normales. Después de la vacunación, 73.9% de las muertes del mundo han sido causadas, han ocurrido en personas que se vacunaron. Bill Gates y el Dr. Fauci hoy en día se consideran los causantes del mayor genocidio ocurrido en la humanidad, que no sea por una guerra. 7 a 15 millones de muertos, entre 29 y 60 millones de seres incapacitados y de 500 a 900 millones de personas afectadas emocional, psicológica, laboralmente. Bueno, como ya eso no lo pueden seguir haciendo, resulta que siguen intentando controlarnos porque el control no ha desaparecido. La élite oscura no ha desaparecido todavía. Todavía siguen en control de muchas cosas. Así que quienes no recibieron el COVID, la élite tiene otra manera de introducirnos la nanotecnología que puede controlarnos. Esos chemtrails son estelas químicas de polvo inteligente, son nanopartículas, entre otras cosas poseen óxido de grafeno. Dicen que son y que vapores de calor. No, no lo son. Eso no es vapor, no es vapor. Son sustancias que se están soltando y liberando para el biocontrol de la agenda transhumanística. El grafeno responde a las 6G, o sea, que quien tenga eso dentro de sí, con la manipulación tecnológica, eso se reorganiza y se arma y genera estructuras X con fines que son justamente el control nuestro. La 6G se proyecta como una red de conciencia sensorial que permitirá a escala masiva el control biométrico, predecir comportamientos, manipular los criterios y manipular las emociones con estímulos digitales y burbujas cognitivas para hackear la percepción humana. Y nos van a hacer sentir que tú, si no tienes un chip, tú no eres nadie. Catherine Austin Fitts, ex oficial del gobierno de Estados Unidos, ha descubierto que como todas estas sustancias, incluidas dentro de las vacunas, como el RNA mensajero y la nanotecnología de los programas de geoingeniería solar, son sistemas de entrega y de suministro para ser inhalados o absorbidos por el organismo y conectarnos a las torres de 5 y 6G. Ya las 5G son torres que
se está notando que en los lugares donde están estas torres hay afectación en la población infantil y ciertos síntomas que deberían investigar. Que busquen en la IA qué daños se atribuyen a las torres. Claro, sepan una cosa, la IA también es controlada por la oscuridad y por la... Así que ellos te dicen que esas son teorías conspirativas. Dile, háblame, no importa de que sean teorías conspirativas, ya sé que es algo que no es creíble, que falta información, que no hay nada científico en ello, pero dime qué es lo que dicen esas hipótesis, para que veas todo lo que te van a decir. Rockefeller patentó, aquí tenemos una patente de Rockefeller donde tenemos elementos que están manipulando o que tienen el poder de manipular los alimentos que consumimos con sustancias que pueden generar alteraciones y que están vinculadas a la nanotecnología. Bueno, Robert Kennedy, que no le falta energía para decir las cosas, quiero ponerle fin a los programas de geoingeniería de Bill Gates, calificándolos de criminales. Vean lo que esta gráfica nos muestra. Los componentes químicos que son aluminio, strontium, lithium, barium, litium y lithium smart dust, que son esos polvos de grafeno, el daño que genera, el daño físico, el daño a gran escala que esto está generando, la distribución masiva. Ok. Entonces, parece increíble que alguien esté diciendo hoy que la vacuna contra el COVID es la vacuna más letal jamás creada. Eso lo dice el ministro de Salud de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan esas farmacéuticas? Aquí les pongo un ejemplo que puede pasar por debajo de la mesa, porque no es nada extraordinario. Pero fíjense eso. Cuando yo estudié medicina, se consideraba una persona hipertensa que había que darle medicamento si tenía 160 la alta y 95 la mínima. Esa era razón para darle medicina. Entonces, todos los médicos que trabajan con seguros, que hay países donde toda la medicina está asegurada, Estados Unidos y toda Europa, por ejemplo, si un paciente tiene 160-95, inmediatamente el médico te manda un medicamento. Porque se lo paga el seguro. Y tú estás pagando el seguro para que te den esa medicina para algo que posiblemente no necesitas. En el año 85 dijeron, miren, ¿sabe qué? Para que más gente reciba los medicamentos, porque necesitamos vender más, vamos a bajar la medida. Vamos a poner que a 140 y a 90, eso es tensión alta. Bueno, en el año 2000, ahora dicen que 130 y 85 es la tensión alta. Y ahorita en el 2026 nos están diciendo que es 110-70. Ya con 110-70 te deben medicar. Así que funcionan ellos. El cuestionamiento masivo ha llevado a pérdida de credibilidad en la ONU y de confianza en la Organización Mundial de la Salud y los protocolos de vacunación infantil tradicionales. La industria farmacéutica gasta más en marketing que habilidad político que en investigación real. Porque las leyes siempre favorecen el mantenimiento de la enfermedad, porque a nadie le interesa la curación. Hoy, hace 3 o 4 días, Estados Unidos rompió con la Organización Mundial de la Salud. Esto es última noticia. Ya lo que la Organización Mundial de la Salud diga, Estados Unidos no lo va a obedecer. Desobediencia civil. Bueno, el silenciamiento del conocimiento, el control de la narrativa. Por decir una cifra, en los últimos 100 años ha habido una cantidad de personajes relevantes por sus descubrimientos, aportes que han desafiado el orden establecido en energía, biotecnología y salud, ante lo cual las élites oscuras han actuado de 3 maneras para que esta información no sea validada ni reconocida. Han silenciado, han eliminado al descubridor y uno no sabe qué pasó con él, se murió, desapareció o se murió de quién sabe qué. Han desacreditado, destruyendo la reputación del científico, como ocurrió con Pustail. O saturando, llenando las redes de información fake creada por la IA para que cuando surja alguien que de verdad está diciendo algo importante, nadie le crea. Entonces, Tesla, por ejemplo, su proyecto era la torre Wardenclyffe, la cual buscaba transmitir energía inalámbrica y gratuita. Pero cuando su financista, que era JP Morgan, vio que no podría ponerle un medidor a la energía del aire, retiró los fondos y se murió el proyecto. Al morir el FBI confiscó
todas las notas, muchas de las cuales siguen clasificadas. Aquí tenemos. Así que todo el que descubra algo que puede ser gratuito, que puede ser más económico, que va en contra del petróleo, que va en contra de todo eso, es bloqueado. Stanley Meyer inventó una célula de combustible de agua que supuestamente permitía que un coche funcionara solo con agua, separando el hidrógeno, generando fisión. Murió repentinamente en un restaurante y el señor gritó en ese momento: me envenenaron. Su muerte fue declarada natural. No, tuvo un aneurisma, dijeron los médicos. ¿Quiénes eran sus médicos? Lo cierto es que sus patentes y prototipos desaparecieron o fueron invalidados legalmente. La biotecnología y la alimentación. Arpad Pusztai, el bioquímico realizador del primer estudio independiente sobre los alimentos transgénicos, cuando reveló que las papas modificadas generaban problemas de inmunidad en las ratas, fue despedido de inmediato. Se le prohibió hablar con la prensa y su equipo de investigación fue desmantelado. Así que sus hallazgos fueron desacreditados por la Royal Society en un esfuerzo coordinado de relaciones públicas. Curas con el sistema farmacéutico. La industria de enfermedades es una de las más lucrativas. Así que el que te ofrece una solución definitiva o barata, lo eliminan del panorama. Este señor, Royal Raymond Rife, desarrolló un microscopio óptico capaz de ver virus vivos. Imagínense eso. Y de una máquina de frecuencias que, según afirmaba, podía destruir células cancerosas sin dañar el tejido sano. Eso hoy en día ya está saliendo a la luz. Hoy, este año, tras una serie de curaciones exitosas documentadas, sus laboratorios fueron quemados, sus registros confiscados por la Asociación Médica Americana y él terminó en la ruina y el exilio. Alfred Baumann es un señor, creo que era dominicano o haitiano. Aunque no era un científico académico, sus métodos de sanación basados en la dieta alcalina ganaron fama mundial, cuando curó supuestamente casos de SIDA y de cáncer. Fue encarcelado bajo cargos dudosos de lavado de dinero y murió bajo custodia en Honduras en circunstancias que sus seguidores consideran un asesinato orquestado. Murió en prisión donde fue silenciado. Su único crimen fue curar con medicina natural enfermedades que según la ciencia no tenían cura. Hay videos de él. Hay gente que saca videos de él en internet. Lo he visto varias veces y todo lo que he visto me ha gustado muchísimo y me encanta ese señor, su energía y lo que transmitía. Bueno, y luego tenemos a Jacobo Greenberg, un caso muy famoso. Puente entre la ciencia dura y la espiritualidad. Decía que todo conocimiento que nos devuelve la soberanía es sistemáticamente borrado por la narrativa pública. Su desaparición fue el final del investigador que explicó cómo funciona la Matrix. Era un científico mexicano, neurofisiólogo y psicólogo de la Universidad Nacional. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. A diferencia de otros médicos, Greenberg decidió aplicar el método científico para estudiar fenómenos que la ciencia oficial ignoraba: la telepatía, la sanación espiritual y la interacción entre ciencia y espíritu. Su teoría de la sintergética decía que vivimos en una simulación informativa, y lo que hoy está diciendo la física cuántica, que nosotros mismos ayudamos a codificar. Sugería que a través de estados expandidos de conciencia, el ser humano podía modificar la realidad física, tal como lo hacían los chamanes. Y desapareció en el momento de su cúspide de mayor conocimiento, cuando estaba llevando esta información al mundo. Investigó a sanadores y a curanderos como Panchita y entendió cómo ella podía manipular la simulación, lo que a las élites no les interesa que ocurra, porque no les interesa que nos liberemos. En el año 94, en la cúspide de su carrera y justo antes de un viaje clave, el hombre desaparece sin dejar rastro, lo cual hay distintas teorías del disclosure. O fue intervenido por agencias de la CIA y la FBI, reclutado o silenciado por sus investigaciones, o algunos sugieren que su trabajo está validando científicamente capacidades humanas que harían obsoletas muchos sistemas de control social y fue silenciado, o también el vínculo con la UNAM, su laboratorio fue desmantelado y mucha de su información fue confiscada o perdida. O sea, un patrón que, como ya hemos mencionado anteriormente, suele ocurrir. Como quinto, quiero que entiendan que el último elemento es el que ya no podemos negar la presencia de seres extraterrestres.
Ya sabemos también que hay seres intraterrestres. No podemos seguir diciendo que estos no son tiempos apocalípticos, porque peores no pueden ser. Si nuestro bisabuelo se encarnara en este momento y viera lo que está viendo ahorita, se moriría de insofacto, porque esto es increíble lo que nosotros estamos viviendo en relación a lo que vivieron nuestros abuelos. Bueno, sepan ustedes que según la perspectiva espiritual, estamos en un punto de inflexión. Los hermanos mayores, las semillas estelares, la confederación galáctica, porque existe una confederación galáctica de seres de luz que se oponen también, porque existe la luz y la oscuridad, a los seres de oscuridad que han controlado el planeta hasta ahora. Se afirma que estamos recibiendo descargas de información fotónica que alteran el ADN humano, permitiendo ver a través del velo de la Matrix. Así que el despertar de conciencia es una necesidad evolutiva de la humanidad. El planeta decidió ascender. Cuando digo por qué el planeta decidió ascender, porque el planeta, al igual que yo, soy un ser espiritual con un cuerpo físico. Pues el planeta es un ser espiritual de una alta dimensión, creo que de 13ª dimensión, seres de una elevada dimensión que ya viven en el mundo del amor incondicional, ya no tienen necesidades egoístas, viven en función de los demás. Tan así que sostiene la vida en la Tierra. Imagínense la conciencia del logos solar, que le da la vida a todo el sistema solar. Sin él no existiría vida. Y él recibe su energía del sol central de la galaxia, que no lo vemos en físico porque no pertenece a esta dimensión. En esta dimensión lo que vemos es un agujero negro en el centro de la galaxia, pero en realidad en otra dimensión es un sol de energías que alimentan a los otros soles para que ellos traduzcan esas energías en el plano físico. Pero ese es un sol que no es físico. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar en un seminario que les voy a brindar a partir del 26. Dentro de 15 días vamos a tener un seminario de 8 horas, los días miércoles, 2 horas, 2 horas, 2 horas y 2 horas. O sea, que durante un mes nos vamos a citar el día miércoles durante 2 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vuelvo al tema del fin del mundo. No, esto es quitar el velo. O sea que la crisis mundial es el colapso necesario de un sistema viejo de oscuridad y control, donde el materialismo, la competencia, la manipulación, el miedo, la dominación, la guerra, la enfermedad, el sufrimiento, la mentira y la corrupción han reinado hasta el día de hoy para dar paso a la conciencia de un nuevo orden mundial, donde la consideración, el respeto, la equidad, la igualdad, la abundancia, la cooperación, la armonía, la paz, la espiritualidad, la salud y la longevidad predominen. Nos corresponde, nos lo hemos ganado, porque tenemos muchos años metidos todos en un mismo salón. En un salón donde están los de kindergarten, los de primaria, los de bachillerato, todos echando ahí vaina y los del bachillerato teniendo que cuidar a los menores, de que no se peleen, que el chiquitico no le clave un lápiz al otro, que el no le corte el pelo, no le corte no le meta una vaina y le corte la oreja, no rayen las paredes, no dañen los pupitres, no se hagan pupú en la sala. Nos toca limpiar y arreglar todo eso y así nos las hemos pasado hasta ahorita. Pero llegó el momento en el que nos vamos a separar, en que a cada quien le corresponde su nivel evolutivo y los de kinder van a estar en kinder con maestras de kinder capacitadas para tratar a los niños y con todo el amor y el conocimiento y la capacidad de tratar niños. Van a haber profesores graduados en el pedagógico que se van a dedicar a los niños de primaria, a darles clases a todos ellos allí. Hay otros que ya tienen posgrados y graduados en la universidad que les van a dar clases a los que están en bachillerato. Y hay otros que vamos a ir a la universidad a hacer posgrados incluso. Esa es la quinta dimensión. Entonces, cada quien va a estar en su nivel de conciencia. Y el despertar comienza en el momento en que tú te asumes y te descubres como el ser espiritual que eres. Vamos hacia un nuevo orden mundial, pero no es el nuevo orden mundial que habla la agenda del 2030 para el desarrollo, porque ellos andan utilizando ese nombre. La oscuridad sabe que ese es el nombre que le hemos dado los seres de luz al nuevo orden que nos corresponde, y ellos quieren inventarnos un sistema en el que quieren que creamos
nosotros, que la Organización Mundial de la Salud, la OEA y la Organización de Estados Americanos y ¿cómo es que es la Organización Mundial? Ahorita no me viene el nombre. Bueno, todos ellos están planteando una propuesta que desde el año 2015, a las Naciones Unidas, que se llama la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas desde el año 2014 plantearon, ofreciéndonos que vamos a abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Sin embargo, la verdad es que los que estamos despiertos hemos encontrado una cantidad de críticas y nos preocupa enormemente la autonomía, los derechos individuales, la autodeterminación. Fíjense todo lo que se supone que son los objetivos de este desarrollo sostenible propuesto por la Agenda 2030. Fin de la pobreza, del hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción a las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. ¡Wow! ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no han detenido el calentamiento global? ¿Qué pasó con la primera cumbre de la Tierra que fue en 1992? Que no han hecho absolutamente nada de eso. Ninguno de los países verdaderamente ha firmado los acuerdos para restringir la producción de gases de efecto invernadero, ni todas las cosas que están detrás de sus intereses creados. Y es que ahora van a estar de acuerdo. Eso es la misma mentira de siempre. Así que, ¿en qué tenemos miedo? Que esta es una agenda de control que va a interferir en las políticas de los países, presionándolos a adoptar políticas alineadas exclusivamente con los objetivos de ellos. Va a haber monitoreo y control que puede invadir la privacidad, la vigilancia, el mal uso de información, porque van a saber todo de nosotros. Concentración de decisiones en organismos internacionales o gobiernos y limitando la inherencia de las comunidades locales. Imposición de normas globales que podrían amenazar la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos. Desigualdad en la implementación que puede exacerbar las desigualdades existentes porque podría acentuar la marginalización. Habrá quienes tengan dinero para hacer las cosas y que no nos lo tienen. Decisiones desde arriba, sin la participación adecuada de la ciudadanía. Impacto en derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos civiles y políticos. O sea, el control va a ser total. Y la sostenibilidad a largo plazo, bueno, los países que no tienen van a tener que seguir endeudándose con el Fondo Financiero Internacional que les va a pautar las políticas y tendrán que hacer lo que ellos les digan. O sea, esto es mentira. El mundo está en peligro. La Agenda 2030 asegura que logrará el control total de las masas antes de la ascensión y el cambio a 5D. Eso es lo que creen ellos. No va a haber libertad, control masivo, bajo la supervisión y censura de la IA. Detener de esta manera que la verdad salga a la luz, detener la ascensión, mantener el control de la narrativa. Pero eso no va a ocurrir. Revelación definitiva está en camino, está ocurriendo, estamos despertando. No solo están ocultando tecnologías alternativas, están ocultando la verdadera capacidad de la máquina humana. El control de la energía, la comida y la medicina son solo mecanismos físicos para un objetivo metafísico. Mantener a la humanidad inconsciente de su propio poder de moldear la realidad. La mente construye, somos capaces de manifestar, crear realidades, porque cada quien vive en su versión, en su percepción de la manera como que te han enseñado a percibir las cosas. Nada podrá detener la ascensión. La Tierra Gaia ya hizo su elección de ascender a 5D. Tenemos apoyo galáctico de todas partes del universo. Las fuerzas oscuras saben que están perdiendo la partida y harán todo lo posible por detener a la luz y el destino de este planeta. Las fuerzas oscuras siempre promueven sus ideas de confort, seguridad y salvación, tal y como lo hicieron allá en el año 2020. Pero la soberanía sobre ti es tuya. Tú tienes el poder sobre ti mismo. En caso de que todo lo que hayan hecho hasta ahora no funcione, les queda un as bajo la manga. El proyecto Bluebeam. Desde 1994, el señor Serge Monast escribió una serie de libros, Le Projet Bluebeam, Vaccines, Médecine Militaire Expérimentale, Cristaux Liquides. Ya hablaba él que las vacunas eran un instrumento de guerra, experimentos militares. Bueno, todas esas cosas
decía. Él hablaba del nuevo orden mundial patrocinado por ellos, pero murió después de ser arrestado en 1996 cuando estaba diciendo todo esto. Sus seguidores afirman que fue asesinado con armas psicotrónicas, mientras los informes oficiales reportaban un ataque al corazón. Bueno, según Monad, el plan se activa como una medida extrema ante el disclosure. Ante esto que está ocurriendo, la medida extrema va a pasar por 4 etapas, diseñadas para quebrantar la resistencia psicológica de la humanidad y unificar al mundo bajo una sola religión y un solo gobierno. O sea, que si todo esto que estamos haciendo por despertar, esta invitación que yo les hago y que ustedes le harán a otras personas, porque ustedes allá me ayudarán a que esta información llegue a más personas y cada día más personas despierten. Bueno, van a activar este proyecto, que es el último recurso de la oscuridad ante el despertar de la humanidad. Va a pasar por 4 etapas: el desmoronamiento de los conocimientos arqueológicos, el show espacial gigantesco, la comunicación telepática electrónica y las manifestaciones sobrenaturales electrónicas. O sea, ante el desmoronamiento del estatus y las instituciones, apagones, guerras, la confusión, todo lo que está ocurriendo, van a haber terremotos artificiales, que ya también hablan de que hay ese control, y estaban diciendo que si este era un terremoto artificial creado, en ubicaciones precisas del planeta. Se van a descubrir objetos arqueológicos falsificados que contradicen las doctrinas religiosas existentes, con la intención de poner en descrédito todo lo que se ha creído, o sea, generar confusión. Luego viene un show espacial gigantesco. Como ellos controlan satélites, y ya ustedes han visto, por ejemplo, lo que ha hecho China los últimos 3 años, esos shows maravillosos que hacen en el Año Nuevo chino. Bueno, con hologramas tridimensionales ópticos, proyecciones espaciales, van a crear una realidad absoluta, con imágenes de deidades, de Jesús, Mahoma, Buda, de acuerdo a la cultura en que se encuentren, que confundirán al mundo, nos harán creer en el anticristo o en una nueva deidad universal. Como tenemos chips en esa cabeza metidas de distintas maneras, se nos va a hablar directamente controlando esos chips y vamos a escuchar que nos hablan en el cerebro creyendo que soy yo mismo, que es Dios quien me está hablando, y nos van a confundir y nos van a manipular. Y por si fuera poco, el tema de que los extraterrestres existen es para invadirnos y que nos vienen con la invasión alienígena, pues nos van a hacer creer que hay naves y que están llegando. Nos van a hacer vivir alucinaciones satánicas o fantasmales en los hogares, creando histeria colectiva para ofrecernos nuevos la imagen de un nuevo sanador, un salvador falso para salvar a la humanidad, que nos restablezca y nos permita entrar al nuevo orden que ellos han manifestado. O sea, todo ese desastre, pero sepan una cosa, si eso llegara a ocurrir, los verdaderos galácticos tendrían permiso de intervenir. Ese sería el final del camino para la 3D. Esta realidad nunca volverá a ser lo que era. Esa es la decisión del Padre, Madre, vida, Dios. Hay un orden universal, hay unas leyes que han sido transgredidas y deben ser sancionadas. Y este es el momento en el que a los que nos corresponde la elevación, somos seres de luz que estamos aquí encarnados desde hace mucho tiempo. Todo eso se lo voy a hablar en el taller. Por ahorita lo que nos interesa es que sepan que sí, que a través del miedo nos han controlado. Ese es el instrumento de control. Cosechan el miedo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se alimentan de esa energía. Los seres de oscuridad se alimentan de nuestros miedos, de la duda, la vergüenza, la angustia, todo eso. El viejo sistema no genera energía propia, se alimenta de la baja frecuencia. El antídoto es que cada quien se haga soberano de su propia energía y no nos permitamos esos cambios emocionales que nos llevan a vivir en la duda, en la culpa, en la víctima, en la rabia, en el odio, en la vergüenza, en la venganza, etc. Porque eso es una tercera dimensión. Esa es la oscuridad, ese es nuestro ego. Los 3 chakras inferiores. Ascender implica activar el chakra 4 y que sea un puente con los 3 chakras superiores, que son los chakras espirituales del yo soy. Así que el ego es el 1, 2 y 3. Todas las enfermedades están allí. Todas las enfermedades están allí. Las mentales, emocionales y físicas. ¿Cuál es la salida entonces para la soberanía consciente? Bueno, primero, el que te hagas responsable de tu vida.
que descubras. Rechacemos el ciclo de la petromedicina, recuperemos la nutrición ancestral y el conocimiento autónomo del propio cuerpo. Preservemos las semillas no patentadas, porque todas las semillas que consumimos provienen de Monsanto, una industria que está comprada por todos estos personajes de la élite oscura. Entonces, apoyemos los sistemas de producción locales y vayamos hacia una agricultura ecológica, biológica. El ayuno del ruido, porque estamos metidos en los teléfonos demasiado. Desconectémonos consciente y voluntariamente del ciclo de saturación algorítmica para restaurar el silencio cognitivo necesario. Y empecemos a practicar para interactuar conscientemente con el poder interior, sin intermediarios, sin instituciones, sin tecnologías, porque no necesitamos un chip para nosotros, ni necesitamos alucinógenos para ver otras realidades que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo, que nuestra capacidad natural están en capacidad de hacerlo de forma natural. Van ocurriendo cosas. El disclosure nos está llevando a que ahora sí, ya no pueden seguirnos diciendo que la comida que nos ha enfermado era buena. Entonces sí, definitivamente, una de las primeras cosas que hizo el ministro es decir que la pirámide alimentaria era al revés. Todo lo que nos decían que comieran era lo que nos informaban, y todo lo que decían que no comiéramos es lo que nos beneficia. Entonces ahora cambiaron la pirámide y ahora está totalmente invertida. El disclosure, el despertar, implica romper el ciclo a través de la producción local, semillas ancestrales no patentadas, alimentos naturales orgánicamente producidos, medicina natural, todo eso, para salirnos del enfermadero creado por la matriz, por la élite, los sin luz. Ellos nos mantienen en la ignorancia de quiénes somos, de nuestro auténtico poder, de nuestra verdadera naturaleza, para que permanezcamos conformes, resignados y dependientes, cultivando el miedo, alimentando la incertidumbre, en el desasosiego y las bajas vibraciones, enfermando. ¿Y su estrategia cuál es? Pues muy simple: debilitar al hombre, endurecer a la mujer, sexualizar a los niños, confundir la identidad, romper la familia, envenenar el alimento, medicar la emoción, saturar con distracción, apagar el silencio interior, vender tu soberanía, mantener el cortisol arriba, desconectarte de la tierra con zapatos de goma, fundirte con la máquina. La mayoría emitimos mensajes diversos y contradictorios. O sea, hay quienes por momentos estamos equilibrados, con fe, entusiasmo, positividad, y cualquier cosita nos saca de allí y estamos inseguros, angustiados, temerosos. Sin embargo, cuando nuestras creencias, emociones y expectativas finalmente se alinean en una sola dirección, parece como que la realidad nos obedece. Adquirimos el poder de manifestar, adquirimos soberanía, te vuelves poderoso cuando todo tu ser envía el mismo mensaje día tras día. Caminas en la abundancia, hablas de alineación, piensas desde la fe, sientes gratitud, esperas milagros, y los milagros ocurren, se convierten en realidad, porque tú eres la frecuencia, tú eres la luz. Así que no importa dónde estés, puedes estar en un concierto donde nos hacen vivir en un estado de euforia y de locura, o que nos caigamos a golpe los de un partido contra los del otro, en una fiesta, en una iglesia, en conciertos, en lo que sea. El lugar no determina tu frecuencia, lo determina tus pensamientos, tus emociones, tu coherencia interna y en qué estás pensando en el momento que estás en ese lugar. Así que no es el entorno, definitivamente, es la energía con la que entras al entorno. Porque si vivimos en una sobrefrecuencia, si hay entornos diseñados para drenar nuestra energía cuando estamos inconscientes, dispersos y desalineados, el drenaje no va a ocurrir si tu estado interno está en estado de presencia. Estoy consciente de mí. El doctor Hawkins nos habló de cómo las frecuencias energéticas, por ejemplo, la apatía, la culpa, la vergüenza, son las más bajas vibraciones pro enfermedad, mientras que el amor, la unidad y la conciencia son energías y frecuencias pro salud y pro elevación. Entonces, tengo que aprender a cuidar mi sentir, mis emociones, mi vibración, porque tu corazón trae codificada nuestra frecuencia original. Nuestros pensamientos crean la realidad que experimentamos. O sea, aquello que yo creo, eso es. Así que tengo que modificar mis creencias porque han sido manipuladas. Tu presencia te protege del drenaje de energía.
Tu coherencia te mantiene en tu centro y tu frecuencia es tu poder. Tu elección es tu libertad. Estamos en el momento de elegir. La verdadera maestría no es huir del mundo, es mantener tu frecuencia en cualquier entorno. Vive, disfruta, experimenta, pero nunca olvides quién eres. Tu frecuencia es tu firma, tu conciencia, tu guía, tu corazón, tu código. Así que imagínate que nuestra conciencia es como un radio. Si yo sintonizo una emisora de baja frecuencia, es el miedo. O sintonizo una frecuencia que está en otra onda y me hablas de cosas que me generan armonía y amor. La estación que siga sintonizando es lo que va a determinar tu experiencia. Entonces, o sigues en el piloto automático, viviendo en el mundo de la fantasía, de la ilusión, de la mentira y del engaño, o despiertas a la realidad, descubres que el poder no está afuera, sino dentro, te haces el único responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que digo, de lo que mis palabras generan en otros, de lo que hago y de lo que omito, y empiezo a sanar, a integrar la luz y la oscuridad en mí y elijo la luz. Esa es la ruta. Somos luz y Venezuela es el primer país con la responsabilidad de activarlos a los demás. Somos la Nueva Jerusalén. En el Cerro del Ávila se encuentra el templo del propósito del hombre, donde el rayo violeta, la luz violeta es la energía de la transmutación que va a limpiar, barrer y purificar las bajas energías y las bajas vibraciones de los seres que están despertando. Por eso todo ocurrió en La Guaira, en Caracas. Es el centro, el epicentro. El problema no es el problema. Somos la quinta raza. Hoy estamos en el proceso de no cometer los errores del pasado, cuando fuimos limorianos, cuando fuimos atlantes, cuando estuvimos en otras eras que no pudimos ascender y poder realizar la ascensión hoy en día a 5D. Los venezolanos hemos soportado humillación, desprecio, hambre, maltrato, injusticia. En los últimos 20 y pico de años nos hemos convertido en un ejemplo universal, que estamos llegando a la libertad, a la independencia, sin una guerra civil. Somos el primer país que va a lograrlo sin derramamiento de sangre. Porque ni siquiera India se liberó de Inglaterra, pero después quedaron viviendo los hindúes con los musulmanes y se mataron entre ellos y tuvieron que dividir el país. Y lo que era la gran India se convirtió a un lado Bangladesh y al otro lado Pakistán. Los musulmanes se fueron para los lados y los hindúes quedaron en el medio. Nosotros estamos logrando. Venezuela es el primero. Luego viene América, luego viene Gaia, el planeta completo, y de ahí la Vía Láctea y el universo. Todo el universo está en un proceso de ascensión. Debemos liberarnos de los juicios, de la oposición, de la dualidad, porque la dualidad existe en cada uno de nosotros y es aquí donde yo tengo que integrarla. Elevemos nuestro nivel de conciencia, elevemos nuestra vibración, hagamos uso del libre albedrío para elegir. Se acabó el tiempo, es ahora, no es dentro de un año, no es dentro de 5 años ni dentro de 10 años. Para algunos sí, pero no para ti. Porque si tú me estás escuchando a mí hoy, esta información llegó a ti no por casualidad ni por equivocación, es porque te corresponde. Claro, a ti te toca elegir. Tú puedes decir, sí, bueno, después, ahorita no, más adelante. Déjame hacerlo el año que viene. Déjame seguir trabajando en lo mío. Bueno, llegó el momento de trabajar para el plan divino y dejar de pensar nada más que en los proyectos individuales. Nosotros somos los mayores responsables de generar nuestra propia energía y de ser coherentes con el mundo armónico en el que tendríamos que vivir. Eso es muy importante. Es de nuestra coherencia que se va a manifestar un mundo coherente a nuestro alrededor. Nuestro objetivo en la Tierra es encontrar la paz y la armonía entre todas nuestras diferencias. Recuerda, querido, no estás solo en este viaje. El universo nos sostiene, los seres de luz nos asisten y tus hermanos y hermanas de alma están despertando junto a ti. La humanidad está experimentando un renacimiento
Sé la luz que eres. Somos luz, recordando nuestro origen. Venezuela tiene una grandísima responsabilidad. Y los sanadores de Venezuela tenemos una grandísima responsabilidad con Venezuela. El proceso de despertar pasa por 5 fases. La etapa inconsciente es en la que nos encontramos metidos en la matriz, creyendo en todas las mentiras que nos dicen y viviendo en un mundo conformes, aunque infelices e insatisfechos. Luego viene la noche oscura del alma o la etapa de crisis en la cual empezamos a dudar de todo, que es donde estamos los que están escuchándome ahorita. Los que ustedes me están escuchando ahorita están viviendo crisis personales, familiares, del país, que nos están moviendo y sacudiendo, y en qué creo y en qué no creo. Estamos en la noche oscura del alma, en la etapa de la crisis. De aquí surge el despertar de conciencia que nos permite que seres como yo te demos una lucecita, una guía, y ustedes empiecen a entender, a reconocer verdades dentro de ustedes que les hacen sentirse bien, que les hacen sentirse armónicos, que siento que sí me están diciendo algo que me hace sentirme en paz. Esa vaina no te la crea nadie. Ninguna pastilla. Las pastillas te drogan, pero no te dan paz. La paz nace dentro de ti. Y si tú estás con alguien que te hace sentir paz, créele a tu corazón, porque la mente se equivoca, pero el corazón sabe. Y bueno, y luego viene el proceso de iniciación, cuando entras ya en un proceso de hacerte responsable de lo que como, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que no hago, de no intoxicarme, etcétera, 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 física, mental y espiritualmente, integro mi oscuridad, abrazo mi sombra, me convierto en un ser de luz y vuelvo al mundo, resurjo al mundo para hacer ahora, contribuir al despertar de los demás. Los invito entonces al seminario que vamos a dar la semana dentro de 15 días, el día 26. El tema, ascensión, despertar, alquimia y sanación. Vamos a comenzar pues con este proceso que nos lleva al despertar. Básicamente es el mismo taller que he estado dando en otros lugares, pero ahorita lo voy a hacer online porque sé que muchos de ustedes están en otros países o en lugares a donde quizás yo no llegue, no vaya a viajar hasta allá. Nuestro objetivo, despertar la conciencia, trascender la matriz y recuperar nuestra soberanía absoluta. A través de los 3 libros que los vamos a desarrollar durante todo este programa o este seminario. Entendamos que vivimos en el diagnóstico a mano izquierda, estamos en la etapa de diagnosticar que vivimos en la matriz, esa es la etapa del despertar. De reconocer que estamos en un enfermadero global donde vivimos en una cultura de materialismo y adicciones que nos desconecta de nuestra esencia divina. Descubrir que las crisis y las cosas que ocurren en la enfermedad son maestros. El dolor no es un castigo, es una señal de alarma para iniciar el autoconocimiento. Pero si me anestesio y vivo la ilusión de bienestar con pastillas que silencian los síntomas, vamos a vivir totalmente dormidos, engañados, ignorantes y abdicando a nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos. Bueno, El Camino de las Coiris es el libro que nos ayuda al despertar. Hay 365 mensajes, uno para que cada día tú te enfoques en un tema que te ayude a concientizar cosas que me permiten reconectarme. Es el inicio. Reconocer la crisis como oportunidad, que estamos en tercera dimensión y que necesitamos equilibrar nuestro cuerpo, nuestro ego, lograr la salud, porque el ego tiene que sobrevivir, pero no ser el que controla, no es el que me controla. El espíritu tiene que controlar al ego. Luego viene el libro El problema no es el problema, donde se nos muestra que sanar es posible a través de lo que el sistema de sanación holística nos ofrece, desintoxicación, nutrición, programas y cambio en el estilo de vida, todo eso que aquí en la Hacienda de la Concepción, pues tenemos el laboratorio adecuado donde algunas personas puedan venir a vivir la experiencia y otros pues lo pueden hacer desde sus casas. Dependiendo del grado de dificultad que tengan, pues cuentan con unos recursos o con otros. Esta es la etapa de transición donde nos hacemos responsables de nuestra propia limpieza. Es el verdadero despertar, es el proceso de sanación. Y el último es la etapa de ascensión training, ese manual que nos va a permitir entonces elevar nuestra vibración energética para alcanzar el amor incondicional y trascender el karma. Ser dueños de nuestro destino, elevar nuestra vibración
y alinearnos con el servicio. Quien está allí ya empieza a morar en quinta dimensión, en unidad y en conciencia crítica. Entonces el nivel 1, que es el despertar, rompe los condicionamientos del sistema, comprendemos la ilusión de la matriz y nos reconectamos con la verdadera esencia. La sanación implica la metodología de desintoxicarnos, superar las limitaciones, sanar las heridas, reprogramar las creencias, recuperar nuestra soberanía sobre nuestro cuerpo. Y la tercera, es la ascensión a quinta dimensión, la elevación de nuestra frecuencia vibracional, sintonizándonos con la resonancia planetaria, trascendiendo el karma hacia el amor incondicional. El momento es ahora, vivimos en una época de transición planetaria sin precedentes. La vieja estructura de control ha colapsado. Entonces, en este primer seminario, o en este seminario de 8 horas, los días miércoles, 4 miércoles, comenzando el 26, vamos a trabajar el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Hasta ahora yo tengo realizados 5 niveles de este proceso de ascensión. Los primeros 3 niveles los vamos a trabajar en este taller. Luego vendrá un cuarto y luego vendrá un quinto. Esos son más vivenciales. Eso sí los tendríamos que hacer preferiblemente en una experiencia conmigo en algún lugar maravilloso del planeta. Bueno, el problema no es el problema, es sanar es posible, digamos que es parte del nivel 1. Luego en el nivel 2 entramos en el despertar, la alquimia, sanación y ascensión. La historia no contada, quién es quién, de dónde venimos, hacia dónde vamos, una nueva historia distinta a la que nos han contado. La vía de la sanación, hablar del camino del arco iris, cómo ascender a través de los 7 chakras, cómo activarlos, cómo equilibrarlos y cómo manifestarlos. El nivel 3 nos lleva al origen del universo, el sendero de la ascensión, dejar de generar karma, nuevos sistemas de valores, las implicaciones de la verdad, las llaves del reino interno, amor, perdón, gratitud, calma y fe. Trabajamos en todo eso. Como les dije, son 8 horas. Hemos condensado los 3 niveles fundamentales en un poderoso seminario intensivo online, diseñado para darte herramientas prácticas, sin rodeos, listas para transformar tu salud, tu mente y tu frecuencia energética desde el primer encuentro. Van a haber entonces los encuentros semanales en vivo de 2 horas y eso es lo que nos ofrece entonces este programa. 3 entonces niveles a través de 4 sesiones. Acceso total y flexible. Si no puedes asistir a alguna sesión en vivo, no te preocupes porque tendrás acceso a las grabaciones en alta definición para repasar cada módulo las veces que lo necesites de cualquier dispositivo. Así que no te preocupes si en esa fecha no puedes. Ahí tenemos los 4 miércoles, más o menos la información, ya la dijimos. La oferta irresistible, todo lo que necesitas para tu transformación con un valor excepcional. O sea, que ese nivel 1, 2 y 3 solo cuesta $35 y te incluye el video de este webinar además. Incluye el ebook del libro El problema no es el problema. Entonces tenemos esos 3 elementos en un solo precio. Sepan que el seminario de ascensión de 8 horas, si lo hicieran aquí en la Hacienda de la Concepción, no sería menos de $150 un fin de semana. El problema no es el problema, en físico te cuesta $30. Los encuentros semanales, bueno, pónganle $25 cada uno, bueno, aquí está costando prácticamente 8. El precio que les estoy dando especial y de oferta el día de hoy. Grabaciones y materiales de apoyo descargable, todo ese material podría costar, porque requiere, ¿no?, un trabajo también, tiene su precio, $50. Aquí no se les cobra nada. El precio es 35 exclusivo solo por hoy. El valor regular de este seminario completo, si lo sumáramos en realidad serían como 50. Sin embargo, para premiar tu determinación de despertar hoy, por la inversión de tan solo 35, tendrás de regalo inmediato el ebook El problema no es el problema, que es el libro donde vamos a trabajar justamente todo lo que es el proceso del despertar para que sepamos cómo trabajar en cada una de esas fases. La trilogía sanadora, entonces, solo $20 adicionales te permiten entonces adquirir los otros 2 libros, que normalmente cuesta uno $20 y el otro $5 en forma de ebook. Y de paso les voy a obsequiar el audiolibro del regalo, el libro para aprender a meditar, con 2 meditaciones guiadas y 1 hora entera de información sobre qué es meditar, cómo se medita. O sea,
que el precio habitual de todo esto, que sería $42, se reduce a solo 20. Repito, si añades $20 a los 35 y se pagan 55, vas a tener acceso a los 3 libros entonces, vas a tener tu trilogía completa y vas a tener además el audiolibro de regalo exclusivo. Esa es la oferta válida hasta las 12 de la noche de hoy. Total, tienes dos opciones. O compras el seminario online solamente por $35, o por 55 te llevas además el Camino del Arco Iris, el Ascensión Training y el Arte de Estar en Paz. Por el grupo de WhatsApp en el cual entraste hoy, estaremos compartiendo toda la información. Así que a partir de ahorita vas a estar en capacidad de saber cuál de estos si te interesa, lo adquieres, hoy que tenemos esta oportunidad importante. Y con eso concluimos. La enfermedad y el caos no son un castigo, son el llamado a despertar y reclamar el poder infinito que reside en tu interior. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.